porque no sabía bien, o sea, analizando como casos clínicos y demás, no sabía bien cómo poner esto de cómo en la coyuntura dramática, cómo irrumpe el significante en lo real. O sea, no sé cómo No, en la explicar. coyuntura dramática no necesariamente irrumpe el significante en lo real. En la coyuntura dramática lo que tenemos que ubicar es ese momento del encuentro con el agujero forclusivo, ¿no? Y que después en la cuestión preliminar, en el otro texto donde Lacan lo empareja un poquito, o lo emprolija un poquito, ubica esa cuestión de el llamado al nombre del padre, ¿no? Y la aparición de ese padre, un padre en lo real que viene a romper la pareja imaginaria, o sea, que puede ser una persona, una situación, una nominación, por ejemplo, como la nominación de Schreber para ser presidente de la Cámara. Entonces, esa situación viene a desestabilizar esa compensación que hasta ahora la venimos trabajando como esa compensación imaginaria. Entonces, es algo que requiere que el sujeto responda desde lo simbólico, que responda con el nombre del padre y a falta, digamos, ahí aparece, por eso digo, a veces tiene más la forma del encuentro con el agujero forclusivo, a veces tiene más la forma del requerimiento, a veces puede ser una situación, digamos, qué sé yo, de estar en una tragedia, digamos, ¿no? Distintas situaciones donde lo que hay que responder es desde el lugar nominal, desde lo simbólico. Entonces, al no poder responder eso, por eso Lacan ubica eso, es un padre en lo real, ¿no? Lo que tendría que estar en lo simbólico está en lo real, pero no necesariamente es el significante en lo real. El significante en lo real ya es el fenómeno clínico del síntoma psicótico, ¿sí? Que puede ser tanto la alucinación como el delirio, ¿sí? Y habíamos ubicado esa prepsicosis que a veces se ubica, a veces no, porque a veces uno puede estar cerca de la evolución del cuadro, pero muchas veces ya consultan, digamos, si se está en la guardia, por ejemplo, en la guardia muchas veces sí se llega a ese momento, digamos, o se está justo en ese momento de desencadenamiento o previo al desencadenamiento o del momento de perplejidad, pero muchas veces, si se atiende al paciente después, digamos, muchas veces ya está con el cuadro, con las manifestaciones clínicas, ¿sí? Con el delirio, con la alucinación, con algún tipo de síntoma de retorno en lo real, ¿sí? No sé si ahí respondo. Sí, mejor, porque yo como que conectaba las dos cosas, tipo, como que el significante en lo real irrumpe en la coyuntura dramática. Entonces, ahora entiendo. Podría coincidir como no, digamos, pero generalmente la coyuntura dramática es una situación donde el sujeto se encuentra confrontado con algo a lo que no puede responder. Por eso Lacan dice eso de la coyuntura dramática o la encrucijada biográfica, ¿no? Son situaciones donde algo requiere respuesta. Y, pues, generalmente sí, la cuestión es que encuentran que el significante, ustedes encuentran la estructura de lo que significa, de lo que es el significante en lo real, que es un significante suelto que no hace cadena, que en ese punto es indialectizable, que por más que alguien le pida que hable, a la persona se le pida que hable, eso no remite a otra cosa. ¿Sí? Entonces, el significante en lo real lo que quiere decir es cortado o sin encadenamiento con los otros significantes. ¿Sí? Piensen, a diferencia, por ejemplo, de lo que sería el síntoma obsesivo, que para Freud, por ejemplo, si tomamos la versión más simple, se realiza por falso enlace, ¿no? Entonces hay una representación obsesiva, pero que si se la pone a hablar, esa representación obsesiva se conecta con otra representación. Y eso va a llevar a otra representación, y eso va a llevar a otra representación, y tenemos una escena, por ejemplo. ¿Sí? Entonces es un significante que está encadenado y que efectivamente retorna de lo reprimido, habla de lo reprimido. ¿Sí? En cambio, en el síntoma, digamos, cuando se ubica el síntoma psicótico como un significante en lo real, es un significante que no aparece en la cadena simbólica, no aparece articulado.
Sí, ahora si Profe, quieren lo vemos con la cuestión de Marrana, para que ubiquen eso. Lo mismo con el delirio, ahí voy. Lo mismo con el delirio. El delirio no se puede remitir a una escena anterior. Podemos intentar hacerlo, pero no tiene ningún efecto. ¿Sí? Pero sí, ahora lo vemos de vuelta en... También, perdón, el significante en lo real también lo pueden encontrar en el trastorno del lenguaje, en el neologismo. ¿Sí? En el neologismo, en el estribillo, digamos, son en el decir, como dice acá, en el decir psicótico se encuentra un decir que es distinto a otro tipo de decir, al que estamos acostumbrados a lo que esperamos que el sujeto hable. ¿Sí? Sí, no sé, quisiera Marcela quién era. Una Sí, pregunta. por ejemplo, en alguna psicosis no desencadenada, ¿no? En un sujeto que sea psicótico y que no sepamos. Esto que tiene del cuerpo, ¿no? De la fragmentación o de, bueno, este tipo de cosas que aparecían, por ejemplo, en el caso Víctor, que vimos en comisión, antes, cuando en la clínica todavía no se desencadena nada. Es fácil confundirlo también con un síntoma neurótico, quiero decir. Me imagino que, o sea, mi punto es cómo distinguir en la clínica antes del desencadenamiento, porque uno puede preguntarse si esto que le pasaba, por ejemplo, a Víctor de querer operarse no podía ser algo más del tipo neurótico. ¿Y qué le verías de neurótico a eso? Bueno, no sé, en el de Víctor no encaja, no encaja, pero No. por ejemplo una conversión histérica sí podría ser. Una, O sea, algo en el cuerpo, por ejemplo, una sí, conversión sí, además, histérica. hoy en día, digamos, hoy en día que las, no sé, por ejemplo, en ese caso, que las cirugías están, digamos, son parte de la vida, del mercado, ¿no? Efectivamente, eso no hace diagnósticos, ¿no? Eh, Me parece que, por ejemplo, en relación al cuerpo, ¿sí? Por ejemplo, en el caso Víctor, si no recuerdo mal, hay algo efectivamente de su composición, de su estructuración corporal, digamos, que no responde al narcisismo y que está demasiado pegado o demasiado alienado a esa imagen de un otro que le da una versión que que no está internalizada, podríamos decir, ¿no? Porque no es lo mismo alguien que se quiere operar porque esa nariz le significa que es la nariz de toda la familia y que eso lo hace feo y que eso, no sé, y uno puede escuchar que hay un encadenamiento simbólico en relación con eso, una historia, digamos, algo donde en la nariz se significa, digamos, no sé, varias cuestiones de su propia historia, a tal punto que después puede decidir operarse o no, porque digamos, que las terapias no necesariamente están hechas para eso, ¿no? Eh, Hola, Giovanna, no te había visto. Eh, pero distinto es cuando esa imagen se vuelve, ahí también tienen la cuestión, no solamente de esa identificación imaginaria sin mediación, sin texto simbólico, sin que eso represente algo, pero además también en ese punto de indialectizable, ¿no? Yo recuerdo un paciente que decía eh, que tenía la nariz torcida, ¿no? ¿Quién no puede tener la nariz torcida? Yo, qué sé yo, tengo los dientes torcidos, no sé, digamos. No, pero ese tener la nariz torcida era algo que él reconocía que arruina, y ni siquiera quería operarse, digamos, ¿no? Pero él ubicaba que ese torcido así estaba en su vida, ¿no? Yo siempre recomiendo un textito que se llama El hombrecito oblicuo, Víctor el hombrecito oblicuo, que es alguien que dice, de entrada yo nací oblicuo. Es muy gracioso, es una comedia, digamos, es medio cómico el escrito, pero digo, que eso no es que es lo que él es para el otro, eso era algo que le obstaculizaba todo y a la vez nada, porque no es que... Entonces, en ese punto indialectizable, por ejemplo, por un lado, en el punto donde eso no habla de una inscripción simbólica, por ejemplo, en un linaje familiar o en una historia o en la novela, lo que Freud llama la novela familiar del neurótico, ¿no? La novela familiar del neurótico es donde cada quien tiene un lugar en la familia, para qué vine, por qué soy, digamos, ¿no? Lo mismo respecto de la conformación narcisista, porque la conformación narcisista en la neurosis por suerte, digamos, la mayoría de las veces
no estamos todo el tiempo pendientes de la imagen, más allá de la época y de lo pendiente que podamos estar de la imagen por el mercado, ¿no? No, hay algo donde se olvida, nos olvidamos que tenemos un cuerpo, ¿no? Y después, sí, está la imagen, la presencia, cuando alguien se enferma, pero digo, me parece que cuando lleguemos a neurosis quizás podamos ubicar más eso, pero la cuestión es cómo eso que trae como síntoma, si es dialectizable o no. Dialectizable en el sentido de si eso lleva a otra cosa o no. Y en cualquier tipo de tratamiento, porque otro tipo de tratamiento, por ejemplo, el cognitivo-conductual, también necesita que eso sea dialectizable. Que alguien acepte que eso no es eso, que eso es otra cosa, no inconsciente, obviamente, pero que es un esquema, por ejemplo, de pensamiento, ¿no? Y que lo lleva a armar eso y no otra cosa. Y cuando se le ofrece otro esquema de pensamiento, bueno, se dialectiza, entonces voy cambiando según la intervención del otro que me haga, lo mismo con la interpretación, ¿no? O sea, lo mismo con el síntoma histérico en el cuerpo. Ese síntoma condensa algo de una verdad histórica para alguien, de una verdad significante, y una vez que se toca eso se puede desarmar y puede articularse a otra cosa. La cuestión ahí me parece que una de las formas es lo dialectizable, pero la cuestión de la conformación narcisista, de la relación directa a lo especular sin mediación, eso me parece que hace diagnóstico. Claro, Hace, es como un, no quiero decir incompleto, tipo como desvalorizando la estructura psicótica, pero es como el estadio del espejo sin el sostén simbólico. claro, La identificación especular sin el sostén simbólico. sí. No se puede sostener y no hay plan B. Generalmente lo que se encuentra cuando yo digo que no es dialectizable, he dicho así en porteño mal y pronto, no sé por qué se volvió a... Esperen que hay gente en la sala de espera. Yo te hago, porque no sé por qué no me acepta, yo ya había deshabilitado la sala de espera. Haceme eso que la Dale. administradora. Dale. Si alguien pregunta. Esperen. Ahí está. Digo, en la cuestión en esto de que es indialectizable, es que no hay plan B, generalmente. En la neurosis hay plan B. Ya se lo encontró el plan B y no lo quiere saber, digamos, ¿no? La neurosis, cuando se ubica que es un saber no sabido, cuando el síntoma neurótico estalla, ya se encontró con lo que no quiere saber. Y entonces el síntoma es para no aceptar lo que ya sabe, digamos, ¿no? Por decirlo así sencillamente y a lo rolón, digamos. Pero la cuestión es que ahí es un núcleo indialectizable. Profe, yo tengo una pregunta. Sí. Le quería consultar, cuando pasa esto de la cascada imaginaria, y Sí. que dice que es de un yo a yo que se habla, que lo que él escucha es su otro yo que le está hablando, ¿se refiere Sí. a este yo de la identificación imaginaria frente al espejo? Esa parte Sí. como que no entiendo. No, ahora voy a eso. Es digamos, que lo que tendría que estar, digamos, por ejemplo, en una formación del inconsciente, ¿no? O en algo que aparezca articulado en lo simbólico, aparece en el semejante. Ahora voy a eso. Aparece, digamos, en vez de aparecer como aparece velado en las formaciones del inconsciente a medio decir, aparece a esta altura en el seminario 3, también dice en lo real en el sentido de que aparece en el semejante. Es Flechig quien le quiere hacer algo. ¿Sí? Esa mirada le indica que le quiere hacer algo. Y no puede ubicar que eso hay un más allá. ¿No? Porque en la neurosis, la conflictiva imaginaria es una cosa que está todo el tiempo, ¿no? Lo que, digamos, no sé si piensen un poco en los problemas que tienen, el 80% es porque el otro, porque Pirulo, porque Mengano, porque Sultana, porque no sé qué, porque, ¿no? Y el enrosque que hay con el otro semejante, pero una vez que se ubica un poco eso, digamos, que
uno puede decir, bueno, esto en realidad hay algo que trasciende a esa molestia, ¿no? O por ejemplo, no nos identificamos con cualquiera, ¿no? O sea, porque hay rasgos, porque hay, digamos, elementos simbólicos que hacen que yo me relacione con el otro especular, digamos, que me lleve mejor, o cuando me enrosco en la conflictiva imaginaria, no es, o sea, llega un momento que me doy cuenta que el otro no es que quiere hacerme algo para dañarme. Entonces puedo ir más allá, algo que medie en esa relación. En la paranoia, por ejemplo, no, el otro quiere eso. Y el otro es el semejante. Y por eso muchas veces hay los pasajes al acto en la paranoia, ¿no? Que van y terminan matándolo. O tienen que hacer algo para eliminar, porque es él o el otro, digamos, ¿no? O sea, ahí respondo. Igual ahora voy, porque eso está, me parece, en relación a lo de Marrana, ¿sí? A ver si encuentro el cuadrito. Sí, No, y decime. era una última pregunta también en relación a lo otro, también como para cerrar lo de la clase pasada, que no sé bien, o sea, es una pregunta corta en realidad, pero Dale. en las estabilizaciones, viste que hay estabilizaciones sostenidas sobre un registro, tipo las compensaciones imaginarias, así. Sí. Una persona, digamos, por ejemplo, una persona que se estabiliza con una compensación imaginaria, o sea, se identifica con una persona, en algún momento esa identificación se rompe y se vuelve a desencadenar o tiene otro brote. ¿Puede estabilizarse sobre otro registro? ¿Se entiende? Sí, claro. Sí, sí, O sea, claro. no tiene que haber tipo, se estabiliza sobre un registro porque es así la persona y siempre sobre ese registro. Sí, no. Efectivamente. Ok, Sí, sí. era simple, pero como que quería saber. No, está bien la pregunta, porque efectivamente, porque además ahí se ve incluso las diferencias de la creatividad. Y digamos, hay algunos, ay, esperen que se me fue todo. Hay algunos que son más creativos que otros en ese punto, o más eficaces, y muchas veces los tratamientos también van acompañando el armado de una estabilización. Eh, sí, muchas veces. Ujú, ujú. Sí, sí. Profe, ¿y Sí, y cómo? muchas veces las intervenciones permiten eso, digamos, ¿no? La posición que alguien tiene para acompañar eso también puede favorecer cierta vía, ¿no? Sí, sí, Profe, y el tema, sí. por ejemplo, si decimos que el psicótico no está atravesado por el Edipo, Mm. y por la castración y todo esto, ¿cómo es que suele el tema del deseo? O sea, eh, en un psicótico, porque por ejemplo, eh, Víctor estaba casado, se supone que, bueno, hizo una vida, encontró en lo de la magia cómo, digamos, eh, darle curso a lo que le pasaba, pero ¿cómo se juega el deseo en un registro? O sea, no encuentro explicación a eso. Es una buena pregunta, porque, porque además el deseo, primero, bueno, habría que definir un poco el deseo, ¿no? El deseo no está en un solo registro tampoco, ¿no? Y yo creo que puede haber deseo, aunque no esté articulado al falo y a la castración, digamos, ¿no? Incluso puede tener, hay algunos piensan que puede tener una libertad, digamos, en ese sentido. En todo caso, yo considero que no porque no esté, a ver, que el Edipo efectivamente es un modo de ordenamiento del discurso, ¿no? Y del mundo hasta cierto momento de la existencia, que Lacan dice por ejemplo, en este seminario 3, que va perdiendo su estrellato, y efectivamente, digamos, el Edipo tal como ese tipo de ordenamiento discursivo, ¿no? Donde la prohibición y la ley, digamos, o la ley y el deseo, te voy a decir mejor, la ley y el deseo son
las dos caras de una misma moneda, ¿no? Donde el deseo está articulado a la ley, ¿no? Ahora, no quiere decir que no haya deseo con otro tipo de ordenamiento, ¿no? Igual, en este mundo que alguien se case no, no implica deseo, incluso en la neurosis, en el neurótico más edípico de castración, digamos, ¿no? O sea que Freud incluso encuentra un problema, efectivamente, que como en el Edipo, por ejemplo, en los hombres, en lo que antes era la virilidad, digamos, encuentra un problema por el Edipo, la disyunción entre amor y deseo, ¿no? Porque, bueno, por la relación a la madre y el incesto y todo eso, o sea que, por eso digo, el deseo como ese motor, me parece que no se niega a la psicosis, pero sí es cierto, digamos, que por lo menos en el campo de la esquizofrenia y en la melancolía, hay cierto aplastamiento afectivo, ¿no? Muchas veces. Cierto aplanamiento, lo que se llama en psiquiatría el aplanamiento afectivo, ¿no? La falta de motivación, que es un síntoma de la esquizofrenia. La volición está, ¿no? La voluntad está afectada. Bueno, entonces, digo, quizás hay que buscar, me parece que no hay, en Lacan por lo menos no hay una indicación de cómo es el deseo en la psicosis, pero no, me parece que no niega, así como también habría fantasmas, habría otras cosas, pero con otro tipo de ordenamiento. Y porque efectivamente hay muchas psicosis que están en relación a un deseo, ¿no? Sí. No me imaginé una respuesta así. Nunca me hubiera imaginado un deseo fuera del Edipo. Después No, es me una haber leído respuesta el mía, Edipo, no lo sé si es mismo. la respuesta universal, digamos, ¿no? Pero, porque además el Edipo, efectivamente, digamos, el Edipo como estructura histórica, pero además como estructura de ordenamiento del discurso, es fechable y es occidental, eh, ¿no? Es fechable y occidental. Y bueno, no sé qué vendrá después. Claramente hay algo del lugar de la ley, del nombre del padre, digamos, o esa unión entre el padre y la ley ya no es la única forma, digamos, ¿no? Yo creo que hay mucho prejuicio sobre la relación que hay entre el psicoanálisis y el Edipo. Es un ordenamiento el Edipo, eh, pero hay otros. La psicosis muestra que hay otro. Y bueno, y no solo eso, hay otras culturas que muestran que hay otro. Es cierto que Lévi-Strauss, por ejemplo, cuando se puso a estudiar las estructuras elementales del parentesco, no todas son edípicas, pero sí encontró que en todas hay un objeto prohibido, ¿no? Y leyes que organizan el campo de los objetos, ¿no? De la relación entre esos objetos. Entonces, si no es la teoría de Edipo, será la teoría del avunculado, que es el hermano de la madre, el que está prohibido, bueno, digamos, ¿no? Bueno, digamos que eso sí todavía, hasta nuevo aviso, la estructura social y la estructura del parentesco supone, digo yo hasta nuevo aviso, quizás hay ya estudios antropológicos que demuestran otra cosa, digamos, ¿no? Pero que sí hay, la prohibición y la ley están. Y además porque en la psicosis la prohibición y la ley no es que no hay prohibición y que no hay ley. A veces las leyes, Lacan en algún lado habla de la ley de hierro, digamos, ¿no? Que es una ley tan fuerte que no pueden hacer nada, o un ideal tan pesado que no puede ser, digamos, puesto en cuestión bajo la forma que la neurosis lo pone en cuestión. La neurosis se burla todo el tiempo del ideal, por eso tiene culpa, ¿no? Por eso tiene remordimiento. Por eso, ¿no? La neurosis y la religión se llevan bien en ese punto, porque erigen al padre en un lugar para después transgredirlo, digamos, ¿no? Muchas veces en la psicosis eso está imposibilitado, digamos, ¿no? Está como, no habría forma de que haya un sí pero no, digamos, ¿no? La renegación. Yo no entendía esto del engaño que habíamos visto en el primer tema, esto del engaño, de que el neurótico puede engañar y qué sé yo, y ahora me parece que tiene que ver con esto, ¿no? Con la metonimia y esta posibilidad es algo de esto, ¿no? Sí, me parece que sí. La cuestión es,
que cuando se inscribe lo simbólico y se ordena, ¿no? Digamos, bajo la cuestión de la ley, ¿no? Nosotros todo el tiempo estamos, digamos, salvo situaciones excepcionales, esa cuestión que se ubica ahí, que Dios no juega los dados, ¿no? O sea que las leyes permiten pensar que mañana va a salir el sol, pasado, ¿no? O sea, cuando no pasa eso, cuando el otro engaña, o sea, ¿no? Porque una cosa es que se pueda decir verdades o mentiras, ¿no? En época de posverdad eso se entiende bien. Alguien puede ver, tengan, no sé, depende del gusto político que tengan, pueden ver a la persona que tienen enfrente que te dice, no, íbamos bien, pasaron cosas, pero íbamos bien, ¿no? Y de repente pasaron un montón de cosas, pero no, y te lo afirman con una verdad que es, digamos, inviolable esa verdad. Entonces, en un momento donde efectivamente la verdad y la mentira están en el mismo plano, digamos, pero bueno, todavía tenemos la opción, cuando se afirma lo simbólico, cuando en algún lado hay la inscripción simbólica de la ley, se puede discernir qué es verdad y qué es mentira, ¿no? Ahora, en el campo del engaño no es simbólico, es imaginario, porque yo puedo hacer pasar, digamos, una imagen por otra, puedo, incluso piensen ahora en el campo, la posibilidad de la edición, yo puedo editar distintas imágenes y te hago creer algo que no es, digamos, ¿no? Y entonces se puede engañar. Entonces en el campo animal se puede engañar, el camuflaje tiene un valor. En el campo de lo simbólico, o cuando ya está inmerso lo simbólico, una se puede preguntar, cuando yo siempre uso el tema del truco, ¿por qué me dijo 33? ¿Tiene o no tiene 33? O sea, que yo puedo suponerle al otro que me quiere mentir, entonces ya estoy en otro campo, que no es que en el campo del engaño no tengo esa posibilidad. No digamos, el animal que está frente a, digamos, le ponen esa imagen enfrente para que, por ejemplo, ponga huevos a la gallina, no puede decir, ¿será que me quiere poner, me quiere explotar y me pone eso para que yo, pero en realidad no Justamente es? una certeza, tiene una certeza de que es así. Tiene una relación directa. Hay una relación directa, hay sin mediación. Lo simbólico lo que hace es mediar y preguntarse qué quiere el otro. ¿Qué quiere? ¿Querrá que yo ponga huevos o querrá que no ponga huevos? ¿O me lo hace para joderme o me lo hace porque en realidad, no sé, la versión que sea? ¿Sí? Y muchas veces la psicosis frente a determinadas situaciones se encuentra en ese punto. Queda en una relación directa a algo que no puede preguntarse, ni puede, como dice ahí en el seminario 3, ni puede oponerle la negación. Porque creo que les dije en un momento, el pensamiento que tiene Schreber de qué hermoso sería ser una mujer sufriendo el acoplamiento, en esa traducción tan así poética que tiene, ¿no? Lo puede tener cualquiera. Los pensamientos se disparan, digamos. La cuestión es que se le puede oponer, no es eso, no está bien, o lo pensé porque, o no, esto no es mi madre, como dice Freud, digamos, no tiene nada que ver conmigo, pongo una cancelación a eso y sigo, digamos. Schreber no puede. Por eso digo, traten de buscar siempre cuál es el mecanismo, digamos, ¿no? Que con esta pregunta anterior que vos hacías, ¿no? ¿Cómo distinguir, ¿no? Que por el como no, digamos, no hacemos solamente semiología en el sentido de pensar tal cosa es de psicosis, pensar tal otra es de neurosis. No, se puede pensar lo mismo. La cuestión es la respuesta que tiene el sujeto frente a eso. Asumir Y un a ver, cargo de presidente es terrible para cualquiera. La cuestión es la respuesta. ¿Qué puede hacer con eso? Porque si no nos tenemos que volver, como, que es lo que hablábamos la otra vez, en la cuestión también de la prevención, ¿no? Entonces, pensaríamos que alguien que tiene, digamos, que suponemos una psicosis, mejor que no estudie, porque cuando se reciba se va a brotar, qué sé yo. Quizás alguien se compensa estudiando y es excelente y se brota en otra cosa, o no se brota. Eh, ¿No? O sea, no hay, digamos, no es ni por la idea, ni por el pensamiento, ni es el mecanismo. Incluso ante un mismo hecho,
No sé, por ejemplo, a mí que me tocó, yo estaba en el hospital cuando fue lo de Cromañón, y después estuvimos atendiendo a los sobrevivientes, digamos, ante un mismo hecho, la respuesta es muy variada. O sea, pero totalmente variada. Entonces, nunca es como lo que dice Freud si vuelven a leer el historial, es lo que dice Freud, no es el contenido, es el mecanismo. Entonces, que alguien diga, me quiero operar o no me gusta mi cuerpo, bueno, eso puede decirlo cualquiera. La cuestión es qué posición tiene el sujeto respecto de eso. A nivel del yo, a nivel del narcisismo, a nivel de la palabra, a nivel de si esto está inmerso en una historia simbólica o no. ¿No? Como de la promesa de Suárez. Ante una prueba para entrar en primera o en un club, se puede angustiar cualquiera. Eso no hace diagnóstico. Lo que hace diagnóstico es la respuesta. Y ahí uno verifica la relación que él tenía a ser la promesa de Suárez. Ser la promesa de Suárez era eso. ¿Y qué quiere decir eso? Porque en los ideales neuróticos, ¿qué quiere decir ser la promesa de Suárez o ser la luz de los ojos o, no sé, cada quien tendrá lo que debería ser para estar a la altura de lo que el otro esperó de uno, digamos, ¿no? Ahora, ¿qué quiere decir eso? No sé, vieron que cualquier dicho de los padres ideales o de la familia, generalmente es rápidamente, se lo desarma, porque basta con leerlo, ¿no? Me acuerdo de alguien que pasó torturada varios años cada vez que salía, el padre le gritaba juicio. Juicio le gritaba. No sé, en mi época decir juicio era, no sé, tener cuidado, portate bien, ¿no? Hasta que, bueno, y ese juicio la tenía en relación a otros aspectos de la vida totalmente tomada, ¿no? Entonces, porque además no es que le decía tener cuidado, bueno, era otra época, ¿no? O sea, no le decía tener cuidado que te van a hacer algo, era juicio, o sea, lo que le indicaba era contra lo que ella quería hacer, ¿no? Sin decirle, si ustedes empiezan a buscar un poco esa frase, es, ante cada movimiento que quiero hacer, tengo que tener juicio, que es, no lo hagas. Porque además, bueno, que un padre le diga a una hija en cierto momento de la historia, juicio, ¿no? Podía ser una censura, digamos. Hasta que alguien le contestó una vez, una intervención del analista fue, y castigo a los culpables. ¿No? Y entonces ahí pudo reflexionar sobre esa frase del padre, la historia que estaba en el coso. Bueno, digamos, ahí es dialectizable eso. Ahora, la promesa de Suárez, una vez que ahí se ve que efectivamente ni siquiera es el Messi de Suárez, digamos, ¿no? No lo puede absorber lo simbólico eso. Voy a eso entonces de la cuestión preliminar, así avanzamos un poquito. No puse compartir pantalla, ¿no? Pienso que sí, pero no. Agrego mientras una cosita con respecto Dale, por a lo favor. que hablamos del caso Víctor. O sea, Dale, me que yo parece no lo que estuve con la trabajando pregunta y... que hacía Marcela, que es interesante que al principio del tratamiento, esto está en la página 341, el analista lo que marca es que esta idea de soy feo, primero no tenía muy en claro qué estatuto tenía, o sea, no se entendía si era como una conversión histérica o una inhibición, pero que lo que va encontrando es que encuentra ahí la certeza de soy feo y que, como decía antes Flor, que no dialectiza. Me parece que eso es un punto también para ver la posición del analista de, por lo menos prudencia, porque todavía no tenía muy en claro qué estatuto tenía ese soy feo. Claro, ahora yo me acordé de una paciente que había consultado en anorexia y bulimia, en el equipo de anorexia y bulimia, con un cuadro de bulimia, que de bulimia en realidad era que empezaba a comer y no era el típico atracón de la bulimia, que es un momento donde está el momento de atracón, ante un pico de ansiedad y luego viene la purga, ya sea con vómitos o con ejercicio o lo que sea. Ella estaba tipificada como bulimia, pero en realidad era que comía y mientras comía digamos, se iba olvidando y se podía quedar dormida mientras comía, digamos, ¿no? O sea que era un fenómeno donde casi no podía ni manejar la comida, digamos, no es que por eso no estaba en relación a la compulsión
más típicamente bulímica. Y lo que ella decía de su imagen era que quería hacerme, ahora me acordé por lo que dijo Giovanna, rubia, flaca y tostada, ¿no? Bueno, y eso la llevaba a un montón de ejercicios, de operaciones incluso. Hoy en día, cuando volví a cruzarme, es lo que ella quería hacer, flaca, rubia y tostada. Y cuando yo intentaba dialectizar eso no tenía ningún volumen en ella. Flaca, rubia y tostada, y me decía, no, porque además ella quería operarse y yo trataba de, bueno, pero ¿con quién te operarías? ¿De qué manera? ¿No? Para poner algún tipo de, bueno, que no sea digamos, algo que la llevara a esas operaciones que son al infinito, digamos. Y ella decía, no, porque la cuestión, como ella hacía mucho deporte, quería ser como Pamela Anderson, creo que se llamaba en esa época. Bueno, era la época de Baywatch, en el fines del 90, 2000. Entonces ella decía que quería ser como Pamela Anderson, que tenía unas tetas enormes, y yo decía, bueno, pero con eso te va a molestar para hacer el ejercicio que vos haces. Y ella me decía, no es el volumen, es la foto, me decía. Entonces ella estaba todo el cuarto lleno de esas fotos de ella, y ella quería hacer la foto plana, digamos, ¿no? Y no había ahí no había nada, era flaca, rubia y tostada, y era casi un estribillo en ese punto, el flaca, rubia y tostada. Porque venía al lugar ¿y eso a qué se encadena? A nada. Flaca, rubia y tostada, y estaba dirigida hacia eso, ¿sí? Sí, bueno, y que ahí, como dice Giovanna, efectivamente, hay que tomarse el tiempo para ver de qué se trata eso, ¿no? Bueno, voy para que no se nos haga tardísimo, entonces.